بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. Estimados hermanos y hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy día hablamos de la mad, de la prolongación y reglas de este punto importante. Este reglamento en idioma árabe, en especial en la recitación del Sagrado Corán, es un punto muy clave. Como saben ustedes en clases de la recitación y la lectura del Sagrado Corán, nos explican que son tres vocales largas, que son A, I y U. Alif maddi, Wav maddi y Ya maddi o mamduda. Bueno, esas tres vocales largas se prolongan normalmente dos tiempos. Significa dos veces A, pero la vocal corta es solo un tiempo, A. Pero la mad significa la prolongación extraordinariamente, pero la mad significa prolongar extraordinariamente, pero la mad significa prolongar extraordinario, que significa no solo dos tiempos, sino que a veces 4 o 6 tiempos. La duración y la prolongación de dos tiempos en tajwid significa qasr. Qasr significa la duración corta. La duración o la demoración de 4 tiempos dicen o se llaman mutawassit. Mutawassit significa medial. Y la duración de 6 tiempos es tul. Tul significa largo. Entonces, alargar 6 tiempos. Por ejemplo, A, 4, 6 veces, ¿no? 2, 4 y 6. A veces tenemos 3 o 5, pero eso no vamos a explicar. Bueno, ¿dónde podemos prolongar? Saben ustedes que esas 3 letras de vocales largas solamente cuando tienen razón de la prolongación, que son hamza y sukun, se puede prolongar. Por ejemplo, ya, en ese momento, porque después de ya tenemos la hamza, que es a, podemos prolongar ya. O por ejemplo, sukun, al, ana, ana. Por ejemplo, waladdal, saken. Lam es saken, por eso dad se prolonga. Waladdallin. Bueno, si dividimos, podemos dividir esos tipos de mad en 2 grupos. Primero es maddul aridi y maddul asli o zati. Maddul asli o zati es cuando la sukun o la hamza es original, es de la letra, de la palabra también. Por ejemplo, ja'a o waladdallin. La lam siempre, en este caso, es saken y la ja'a, la hamza siempre existe. Por eso, eso es una ocasión que siempre la letra de prolongación o vocales largas y también
la razón o sabab al-mad, las dos existen originalmente. Pero a veces viene la sukun, pero la sukun no es original. Por ejemplo, al final de ayas o de aleyas del Sagrado Corán siempre existe, por ejemplo, mu'minina o ya'maluna. Bueno, ya'maluna, mu'minina o rahimun. En el momento de waqf o hacer la pausa o determinar la palabra, ahí en este momento se convierte a sukun. Por ejemplo, mu'minina se convierte a mu'minin, o ya'maluna dicen ya'malun, o rahimun dicen rahim. Ahora veamos que es saken y la letra anterior es una vocal larga. Obviamente también en este momento podemos alargar, pero ese alargamiento es por una razón no original, sino que nosotros por una ocasión aumentamos una sukun. Ese tipo de idgham, de alargamiento de mad es diferente con la anterior que es original. Mad al-asli o zati, la mad original siempre se alarga 6 tiempos, pero la mad far'i o la mad arezi, la mad que nosotros a veces o de vez en cuando lo intentamos de hacerlo, eso depende del recitador, del qari, que lo prolonga o no. Por ejemplo, podemos decir bil mu'minin con alargamiento, con mad. Pero también podemos decir bil mu'minin sin alargamiento, sin mad. Entonces eso es la diferencia entre maddul asli y maddul arazi, la mad original o no original. Bueno, también tenemos otro tipo de mad que dividimos igualmente la mad en 2 tipos y es importante. A veces alargamiento de las letras o de las vocales largas con también la razón o sabab al-mad, las dos están en la misma palabra. Por ejemplo, ja'a o ulaika. Pero a veces la letra de mad, que es vocales largas, es en una palabra y la razón es en la siguiente palabra. Por ejemplo, ya significa oh, ayyuha alladhina amanu. Ya ayyuha son, o por ejemplo, inna anzalna. Inna na es la vocal larga, anzalna es con la hamza. Son en 2 palabras diferentes. Entonces, en 2 casos también vienen reglamentos diferentes. La primera, que se llama maddul muttasil, el alargamiento conectado, que las dos están en la misma palabra, ahí también tienes que alargar completamente, significa 6 tiempos. Pero en el caso que la letra de mad y la razón de la mad son en 2 palabras, que se llama maddul munfasil o desconectado, no en la misma palabra, en este caso alargamiento puede ser con tul completamente o con mutawassit o con qasr, lo que decide el qari. Pero con esa condición que si has elegido qasr, en toda la recitación debes elegir qasr. Si mutawassit siempre debe ser con mutawassit
y si con tul siempre se alarga completamente. Los ejemplos. Inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Ya ayyuhalladhina fi anfusihim. Fi anfusihim. Bueno, para terminar los reglamentos de mat, voy a anotar a otro tipo de mat que es muy interesante saber. Hemos explicado que las letras de mat son 3 vocales largas, A, I, U. Pero en un momento, en una ocasión, también tenemos otro tipo de mat que se llama Maddolin. Si ustedes recuerdan, hemos explicado en las clases anteriores de Lin. Lin era un atributo de la Wav y la Ya, cuando antes de esas 2 letras aparece una letra con fatha. Por ejemplo, Khawf, Naumin, Khairin. Ahora no decimos Khir, Num, no, Naum, Khawf, Yaum. En este caso también, si la lin se termina con saken, también podemos alargar y dar una mad. Por ejemplo, yaumun, cuando llega al final de la palabra o de la aleya, dicen bil yaum. Puedes alargar, porque mim es saken y yaum, aunque no es una de las vocales largas, pero es la lin y la lin también se alarga. También de vav, bil khawf, no es khuf, sino khawf. Esas 2 también son de los reglamentos de mad. Maddolin se llama. Eso también puede ser completamente de tul o mutawasit o de qasr, completamente prolongada o cortada. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. العبد لا يرجو سوى مولى فانعم واكرم واطعم أدعوك ربي وطبيبي سامع ندائي ومجيبي والعمر أنوار المغيب فاغفر بحال العبد يا الله فاصبر واغفر وارحم